Buenas noches, profesora. Somos el equipo 3 y le vamos a presentar la práctica de cifrador por bloques. Bueno, comenzamos hablando sobre qué es el cifrador por bloques. El cifrador por bloques es un bloque que procesa texto en claro y puede ser de 64, 128 o hasta 256. No. Todo eso se basa en las redes de Feisty, que consiste en un método para transformar cualquier función dentro de una permutación de 4 bits en un bloque de texto plano, en donde son tomados los textos de dos en dos y se van transformando dentro de una permutación. Bueno, hablando un poco de los modos de operación, son la forma estándar de usar un cifrador por bloques, que resumidas las palabras es convertir bloques de texto plano en bloques de texto cifrado, de forma independiente y de uno en uno. Bueno, el primer modo de operación es el Electronic Code Book, que es el ECB. Como podemos ver, aquí tenemos nuestros cuadros de texto plano y pasan por nuestra función de cifrado. Y después nos da nuestros bloques de texto cifrado. Bueno, entonces nos pasamos al siguiente método que es Zipper Blockchain, que es el CBC. Aquí necesitamos nuestro vector de inicialización y le vamos a aplicar XOR con nuestro plaintext 1. Y después de hacerle el XOR a estos dos, va a pasar por nuestra función de cifrado y vamos a tener nuestro primer bloque cifrado de texto. Este a la vez se va a hacer un XOR con nuestro bloque de texto plano 2 y este va a pasar por nuestra función de cifrado y vamos a tener así sucesivamente nuestros bloques de cifrado. Bueno, aquí tenemos el siguiente método que es Zipper Feedback, que es CFB. Aquí como podemos ver, lo que se va a cifrar es nuestro bloque de inicialización. Y ya la salida del ciframiento de nuestro bloque de inicialización, lo vamos a hacer un XOR con plaintext 1. Y ese va a ser nuestro primer bloque de cifrado 1 de nuestro zipper feedback. Y este a la vez va a pasar como si fuera nuestro vector de iniciación. Y lo vamos a cifrar con nuestra función de ciframiento. Y igual lo vamos a hacer un XOR con plaintext 2, y así sucesivamente, y de esta manera se va a cifrar. Luego tenemos nuestro siguiente método que es el output feedback, que es prácticamente como el anterior, el zipper feedback, solo que en lugar de que C1 sea retroalimentado, lo que se va a retroalimentar es la salida de la función de ciframiento, como podemos ver aquí. Bueno, aquí como podemos ver es el ejemplo que hicimos durante la práctica. Tenemos nuestras dos imágenes y aquí podemos ver que el ESB, que era de manera directa el ciframiento, aquí se revela la información, como es bastante obvio. De aquí igual se puede ver más o menos en la siguiente imagen, que igual se revela la información, solo que es un poco menos visible porque maneja muchos colores. Pero a partir del CBC ya podemos ver que literalmente se puede perder la información, que ese es el fin de que se cifre, de que no se pueda ver la información. Y aquí tenemos la segunda parte donde nos pidió que le hiciéramos un círculo morado a la imagen de Batman. Y aquí está el desciframiento. Y aquí se ve cómo no pudo recuperar como tal la información, que es lo que se espera cuando se modifica un pedazo de la información. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la biblioteca que se ocupó, en este caso, pues en el lenguaje de Java. Como puede ver, aquí la biblioteca se llama Cypher. Este, es una biblioteca proporcionada por la propia compañía de Oracle para Java, que maneja todo tipo de funciones criptográficas para cifrar, descifrar, modos de operación, entre otras cosas.
Ahora bien, existen muchas implementaciones, son bastantes, pero las que se ocuparon en esta práctica tienen que ver con el modo de cifrado AES. Entonces, para indicarle a la biblioteca que queremos hacer un cifrado con el algoritmo AES, se tiene que establecer una cadena en donde se indica el algoritmo que se va a ocupar. En caso de que el algoritmo se utilice un modo de operación, indicar el modo de operación y si este va a llevar un relleno o no lleva relleno, dependiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo en el que le estamos diciendo que el algoritmo pues, va a ser una E que va a utilizar el modo de operación de Cipher Feedback de 128 bits y que no queremos relleno. Después de esto, como tenemos que generar una llave, entonces, ya sea que la genere la propia biblioteca o que uno la genere mediante el llenado de información. Como las especificaciones de la biblioteca, perdón, de la práctica, se pide de que el usuario ingrese la llave y pues se cree con esa cadena la propia llave. Entonces, eh, aquí la función recibe lo que es la llave, se convierte a un arreglo de bytes, se pasa a esta función secret keyspeak y le indicamos el algoritmo que está utilizando, que es AES. Entonces, este crea un objeto que nosotros vamos a utilizar como llave. Ahora bien, sucede algo similar con lo que es el vector de inicialización. El vector de inicialización se recibe como una cadena de caracteres, se convierte a un arreglo de bytes y se crea este objeto de IB parameter speak, que es para indicar los parámetros que se le van a pasar pues a la hora de cifrar. En este caso, pues el vector de inicialización. Luego creamos una instancia llamada cipher, tal cual, así cipher, cifrado, en el que lo instanciamos. En la instancia le pasamos el algoritmo pues que pusimos, en este caso AES, cipher feedback de 128 bits, sin relleno. Y utilizamos lo que es la función de init para indicarle qué modo vamos a utilizar, si es modo descifrado o descifrado. En este caso, pues aquí está el ejemplo de encrypt para decirle que es modo cifrado y en su defecto, si va a ser descifrado, pues de encrypt le indicamos, le pasamos la llave y el vector de inicialización y mandamos a llamar lo que es, por ejemplo, la función doFinal de la biblioteca de Cypher para indicar que en este caso, como nosotros le dijimos que es de modo descifrado, pues, ¿qué va a cifrar? ¿Qué va a cifrar? Pues aquí le pusimos info cruda, que es un arreglo de bytes. Nos va a retornar un arreglo de bytes cifrado. Si este hubiera sido inicializado como decrypt mod, sería lo contrario. Le pasamos el arreglo de bytes cifrado y nos retornaría el arreglo de bytes descifrado o la información cruda. Ahora bien, aquí tenemos ejemplos de cómo se vería, o más bien, cómo se ve la interfaz. Por ejemplo, tenemos la entrada de la llave, el vector de inicialización, le podemos escoger el modo de operación y tenemos dos botones, uno para cifrar y otro para descifrar. Cada botón, cuando le demos clic, pues nos va a pedir el archivo que queremos cifrar o descifrar en su defecto. Y internamente en lo que es la aplicación, pues se encarga de hacer el resto. Como ya mencionó mi compañero, estos son los resultados de las pruebas que se realizaron. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros ciframos dos veces con el modo de operación de output feedback? Bueno, lo que pasa es que si ciframos una vez, aparece aquí, así como este ejemplo, un montón de puntitos. Pero si lo volvemos a cifrar, nos regresa la imagen original. Entonces, ese es el detalle que pasa. Ahora bien, aquí podemos ver lo que pasa. Ciframos la imagen y nos entrega un archivo con el mismo nombre de la imagen, pero le concatena una E y el modo de operación para indicar que es de encrypt. Y el modo de operación, por ejemplo, si es output feedback, pues sería una E, o FB. Y aquí están los ejemplos de las imágenes de cómo se verían. Y lo mismo pasa a la hora de descifrar.
Ahora, como conclusiones, si nos apoyas. Bueno, sí. Bueno, como conclusiones podemos decir que esos cifradores de bloque que vimos manejan diferentes modos de operación y pues, se depende de diferente manera. Bueno, pero estos son utilizados ampliamente para poder descifrar grandes cantidades masivas de información, y dependiendo del modo de operación, va a regresar los diferentes resultados que se deseen obtener, dependiendo si es CBC, FB, etcétera. Entonces, como conclusión, decimos que son ampliamente utilizados y pueden proporcionar grandes, bueno, además de la seguridad, servicios como privacidad y confidencialidad, ampliamente utilizados para estos fines de cifrados de información muy grandes. Bueno, aquí tenemos lo que son las referencias que utilizamos para la parte de la investigación. Y pasaremos a mostrar lo que es cómo funciona la aplicación. Si nos apoyas, compartir. Bueno, aquí pues vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces, por ejemplo, tenemos el archivo .jar que ya se llama cripto. Bien, aquí como se puede visualizar, pues como las imágenes, esa es la interfaz, es una interfaz sencillita, pero funcional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que ingresar una llave y un vector de inicialización para que a la hora de que nosotros demos clic en cifrar o descifrar, pues entienda el algoritmo que pueda crear la llave y pueda crear el vector. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar una llave. Me ocurre poner esto. Serían serían lo que son 16 bytes. Son unos 128 bits. Ahora en este lado hacemos algo similar. Aquí escogemos un modo de operación. Por ejemplo, voy a escoger yo en el caso Output Feedback. Ahora bien, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es darle clic en cifrar imagen. Y aquí nos va a pedir que escojamos el archivo. Entonces, por ejemplo, yo voy a manejar aquí en el DOM de lo que es en este caso Linux. Y vamos a escoger pues nuestra imagen. Vamos a hacer la prueba con la imagen que se llama primera.bmp. Le damos clic en abrir y nos damos cuenta que aquí automáticamente genera la imagen cifrada en la misma carpeta en donde está la imagen original. Como vemos, la imagen original pues es esta imagen llamada primera y la imagen cifrada pues es esta, que igual se llama primera pero concatenándole lo que es la E de encrypt y el modo de operación que es el output feedback. Entonces aquí está el resultado. Ahora, el proceso para descifrarlo es similar. Tenemos que dejar la llave, el vector de inicialización, el modo de operación pues, con el que se cifra. Y luego vamos a dar clic en el botón de descifrar imagen. Navegamos sobre el DOM hasta llegar a la carpeta donde tenemos nuestra imagen. Y tenemos que escoger pues la imagen cifrada en este caso. Algo como lo que voy a hacer. Fíjense. Entonces escogemos la imagen que es primera E output feedback.bmp, que es la cifrada, esta de puntitos. Le damos a abrir y empieza a generar la imagen descifrada y como vemos el resultado sería este. Vamos a tener lo que son nuestras imágenes y como vemos tenemos tres imágenes. Una que es la original llamada primera BMP, la segunda es que es primera E output feedback.bmp y la otra primera D output feedback BMP que es la descifrada. Y aquí vemos
Ahora bien, como en el ejemplo, si ciframos la misma imagen llamada primera output feedback, la que se cifró, la volvemos a cifrar con el mismo método, el mismo modo de operación, perdón, pues va a generar la imagen descifrada. Entonces aquí como el ejemplo, lo vamos a buscar y escogemos la imagen cifrada. Y como vemos, la teoría es cierta. Nos genera imágenes, nos genera la imagen original. Al cifrarla 2 veces con el modo de operación output feedback, nos genera la misma imagen. Y bueno, de nuestra parte es todo. No sé si quieren agregar algo, chicos. No, sería todo. Buenas noches, maestra.